Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de la web, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y analizamos las vidas de esas estrellas que tanto admiramos. Hoy la atmósfera está cargada de expectación, porque vamos a abordar un tema que ha generado un torbellino de emociones y conversaciones entre los fans, Can-Yaman, y unas declaraciones que, aunque pronunciadas con la delicadeza que lo caracteriza, han resonado con la fuerza de una revelación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta noticia y a desgranar el impacto que tiene, no solo en los protagonistas, sino en toda la comunidad de seguidores que amamos seguir sus pasos. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo, y acompáñennos en esta apasionante travesía. La historia de Can-Yaman y de Demet Özdemir es, sin duda alguna, una de esas sagas que se quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva de los espectadores. Su conexión en la exitosa serie Erkenzikuş fue un fenómeno digno de estudio. La química que irradiaban en cada escena era tan palpable, tan magnética, que traspasaba la pantalla y se convertía en un aura envolvente que atrapaba a todos. Nosotros, los fans, fuimos testigos privilegiados de esa chispa, de esa complicidad que parecía trascender el guión y el set de grabación. Las miradas cargadas de significado, las risas espontáneas, la manera en que sus personajes se complementaban a la perfección, todo ello alimentó la semilla de la especulación. Y como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en florecer. Las redes sociales se inundaron de teorías, de fotos que parecían delatar encuentros secretos, de coincidencias sospechosas y de declaraciones que dejaban una puerta abierta a la ambigüedad. Parecía que el amor que vivían sus personajes en Erkenzikuş tenía todos los ingredientes para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Sin embargo, como bien sabemos, el destino a menudo nos reserva giros inesperados. La vida de las celebridades, esa compleja red de apariciones públicas, proyectos profesionales y vida privada, a veces nos sorprende con anuncios que cambian la percepción de las cosas. Y es precisamente en este terreno donde debemos detenernos hoy. Can-Yaman, en una de sus recientes apariciones públicas, decidió pronunciarse sobre Demet Özdemir. Si bien sus palabras no fueron una bomba que hiciera estallar el mundo de la farándula, sí generaron una onda expansiva de considerable magnitud, especialmente entre aquellos que anhelaban ver una relación consolidada entre los dos actores. Las declaraciones, que han sido analizadas y comentadas hasta la saciedad, se pueden resumir en algo como: Demet es una gran colega y una persona a la que respeto enormemente. Hemos compartido momentos muy especiales en Erkenzikuş que siempre recordaré. Sin embargo, en este momento mi vida personal está enfocada en otros proyectos y en mi crecimiento profesional. No hay nada más allá de una relación laboral y de profundo respeto. Ahí reside el núcleo de la cuestión, la frase que ha puesto fin a muchas fantasías y ha solidificado una realidad: no hay nada más allá de una relación laboral y de profundo respeto. Es innegable que cada figura pública tiene el derecho a su privacidad y a decidir qué aspectos de su vida personal desean compartir. Can-Yaman, como actor de renombre internacional, es plenamente consciente de que cada palabra suya es diseccionada y analizada al milímetro. Pero para aquellos que vivimos y respiramos la magia de Erkenzikuş, para quienes vimos en Can y Demet la encarnación de un amor idealizado, estas palabras supusieron, seamos sinceros, un jarro de agua fría. La decisión que se desprende de estas declaraciones es mucho más profunda de lo que podría parecer a simple vista. No se trata únicamente de la elección de Can-Yaman de poner un punto y aparte a las especulaciones o de reafirmar su situación actual. Se trata de la repercusión que estas palabras tienen en la forma en que los fans perciben esta relación, en la manera en que moldean sus carreras profesionales y, en última instancia, en cómo esa percepción afecta al vínculo que los fans sentían con ellos. Por un lado, encontramos el ineludible factor de la nostalgia y la idealización. Erkenzikuş no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Parte fundamental de su éxito, un ingrediente secreto que lo hizo irresistible, fue precisamente la química desbordante entre Can y Demet. Los seguidores se aferraron a esa ilusión, a esa magia que parecía indicar que lo que veíamos en pantalla era una extensión de lo que ocurría en sus vidas. Cuando un actor, o en este caso una pareja de actores tan querida, pronuncia declaraciones tan definitivas, inevitablemente se rompe esa burbuja de fantasía que tantos habían construido con tanto cariño. Esto puede generar, y de hecho ha generado, sentimientos de decepción, e incluso de frustración, en algunos seguidores.
Pensemos en la omnipresente cultura de los chips en el mundo del entretenimiento. Khan y Demet se consolidaron como uno de los chips más poderosos y queridos, alimentados por años de especulaciones y esperanzas. Por otro lado, y aquí es donde el análisis se vuelve más interesante y profundo, estas declaraciones de Khan Yaman tienen un impacto directo en la percepción pública de su relación, o mejor dicho, de la ausencia de una relación romántica. Si bien Khan ha sido sumamente respetuoso y ha elogiado a Demet, el hecho de cerrar la puerta de manera tan categórica a cualquier tipo de especulación romántica y de enfatizar que su vida personal está enfocada en otros proyectos, envía un mensaje inequívoco. En este momento, no existe interés romántico. Para los fans, esto puede ser interpretado de diversas maneras. Para algunos puede representar un alivio, prefiriendo que sus ídolos mantengan una vida privada separada y enfocada en sus carreras. Para otros, sin embargo, es la confirmación de que sus esperanzas de presenciar una historia de amor real entre sus actores favoritos no se materializarán, dejando un sabor agridulce. Además, debemos considerar el impacto inherente en sus carreras profesionales. Tanto Khan Yaman como Demet Özdemir son actores de un talento indudable y con un éxito consolidado. Demet ha demostrado una versatilidad asombrosa, conquistando nuevos roles y consolidándose como una de las actrices más relevantes de Turquía. Khan Yaman, por su parte, ha apostado por una expansión internacional ambiciosa, buscando nuevos horizontes y proyectos que le permitan alcanzar un reconocimiento global. Cuando un actor se declara soltero o enfocado en aspectos de su vida personal distintos a las relaciones románticas, esto puede abrir nuevas oportunidades para explorar roles más diversos y desafiantes, liberándose de la sombra de una relación mediática pasada o presente. Los productores y directores pueden verlos como más disponibles para desempeñar romances en pantalla, sin las complejidades de la vida real interrumpiendo la ficción. Lo verdaderamente fascinante de estas declaraciones es la manera en que han sido articuladas. Khan Yaman no ha incurrido en descortesías ni ha faltado al respeto a Demet. Al contrario, su discurso ha sido impecablemente diplomático. Ha reconocido la trascendencia de su trabajo conjunto y ha exaltado el respeto mutuo que se profesan. Sin embargo, la claridad y contundencia con la que ha sentenciado que no hay nada más allá de una relación laboral es precisamente lo que ha reavivado el debate y ha solidificado la narrativa. Es como si hubiera erigido una valla inexpugnable entre su pasado compartido en la pantalla y su presente individual, un muro que separa la ficción de la realidad de manera innegable. Para los fans, esta declaración puede ser interpretada de un sinfín de maneras. Algunos dirán que profesionalismo. Khan es honesto y está enfocado en su carrera. Otros, sin embargo, exclamarán, ¡qué lástima! Eran la pareja perfecta. ¿Por qué no le dieron una oportunidad al amor real? La verdad es que en la intimidad de las relaciones humanas, los detalles son complejos y la presión mediática puede ser un factor abrumador. Quizás optaron por preservar la amistad y el profesionalismo que los unía, o quizás simplemente sus caminos vitales tomaron direcciones distintas, alejándose inevitablemente. La decisión de Khan de ser tan explícito o al menos tan definitivo en sus palabras, tiene un impacto que va más allá de la simple noticia. Reafirma su postura, disipa especulaciones que él, sin duda, considera innecesarias y le permite seguir adelante con su carrera sin el lastre de los rumores románticos. Para Demet, aunque no haya habido una declaración paralela en el mismo contexto, las palabras de Khan también moldean la narrativa. Ella, por su parte, ha mantenido una postura de discreción férrea respecto a su vida privada, y es muy probable que también esté concentrada en sus proyectos y en su propio crecimiento. Pensemos por un momento en cómo el público reacciona ante este tipo de situaciones. Los seguidores más acérrimos de sus celebridades favoritas buscan coherencia, buscan historias que los conmuevan y los inspiren. Y cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, las expectativas se disparan. La declaración de Khan Yaman, en este sentido, actúa como un reordenador de esa línea, como un anuncio claro que dice, hasta aquí llegó la fantasía de la relación real. Ahora centrémonos en lo que podemos construir de manera individual. Y aquí es donde entra en juego nuestro rol como analistas y seguidores. No se trata de emitir juicios sobre Khan o Demet, sino de comprender el impacto de sus palabras y acciones en su universo mediático y, por extensión, en el de sus seguidores. Khan Yaman está proyectando una imagen de profesional y SMO de dedicación total a su carrera internacional. Está dejando meridianamente claro que su prioridad actual es su desarrollo como actor en escenarios globales, y que las relaciones personales, sin importar su naturaleza,
no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar sus metas. La decisión que impacta, por lo tanto, es la de la claridad. Es la de poner fin a una narrativa que quizás se había extendido demasiado en el imaginario colectivo. Es la de priorizar el presente y el futuro profesional por encima de las especulaciones del pasado o de los anhelos de los fans. Es una declaración que, si bien puede entristecer a una parte de la audiencia, también puede ser interpretada como un acto de madurez y de responsabilidad hacia su propia trayectoria. Y para nosotros, como observadores atentos, queda la valiosa lección de que, si bien la magia de la pantalla es poderosa y nos encanta ver a nuestras parejas favoritas juntas, al final del día, las vidas de los actores son enteramente suyas. Ellos deciden cómo vivirlas, con quién compartirlas y qué aspectos de sus vidas quieren priorizar. Las palabras de Can Yaman, aparentemente sencillas en su formulación, poseen la fuerza de redefinir la percepción de una relación que marcó a muchos y de abrir un nuevo y prometedor capítulo, tanto para él como para Demet, en sus respectivos caminos profesionales y personales. En resumen, mis queridos seguidores, lo que Can Yaman ha compartido sobre Demet Özdemir, aunque pronunciado con la deferencia y el profesionalismo que lo caracterizan, ha servido para cimentar la idea de que, más allá de la exitosa y cautivadora química que compartieron en Erkenci-Kuş, su vínculo se mantiene firmemente en el plano de la amistad y el respeto profesional. La decisión que esto impacta es, sin duda, la de cerrar las puertas a la fantasía de una relación romántica y reafirmar el enfoque individual y ambicioso en sus prometedoras carreras. Y con esta profunda reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones y el impacto que han generado. ¿Están de acuerdo con la postura de Can? ¿Les decepciona o les parece una decisión completamente comprensible? Dejen sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con un interés desmedido. Y si este contenido ha resonado con ustedes, no olviden regalarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.